Hola a todos, en este vídeo de hoy quiero hablar sobre mi experiencia personal con el aprendizaje de idiomas. Yo, como algunos sabréis, soy traductor y corrector, traduzco del inglés y del francés al español y al catalán. Por lo que normalmente cuando digo esto, todo el mundo, lo digo aquí en España me refiero, siempre la primera reacción es: entonces debes hablar un inglés perfecto, ¿no? La respuesta siempre es la misma, no tiene nada que ver. Yo traduzco. Traducir significa leer y escribir en tu idioma. Por lo que mi nivel de comprensión del idioma es bueno, es muy bueno, o bastante bueno. Me gustaría que todavía lo fuera más, pero sí, es bueno. Y mi nivel de español o de catalán es bueno, es muy bueno. Pero que pueda traducir bien no significa que pueda hablar bien ese idioma. Que tú puedas comprender un idioma, puedas leerlo y comprenderlo bien, no significa que después tengas la capacidad para poder hablarlo correctamente o con una fluidez aceptable y que te permita comunicarte con normalidad con otra persona, ¿no? Y en realidad eso es lo que me ha pasado siempre con el inglés, ¿no? Lo he estado estudiando desde pequeño en la escuela. Ahora se estudia desde más pequeño que antes, cuando yo estudiaba, pero creo que empecé en básica, en tercero, cuarto, en quinto de GB, o sea, con unos 11 años. Y lo he estudiado siempre, ¿no? Lo estudié en la primaria, después en el instituto, en secundaria, y después en la universidad, en la carrera, pues también había asignaturas, los primeros par de años, primero y segundo de carrera, asignaturas de inglés propiamente, de lengua inglesa. Después ya era pues literatura y traducción y todo este tipo de, ya más específico, ¿no? Pero sí lo he estudiado siempre, pero siempre ha sido solo a partir de la base de enseñanza de idiomas tradicional, ¿no? O sea, gramática, lo típico de siempre, ¿no? El libro de texto, con los listenings, writings, ejercicios y fill the gaps y todas estas cosas tradicionales, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Con el inglés. Y después, el otro idioma que también hablo con cierta fluidez, aunque hace tiempo que no lo practico y se pierde, es el francés, ¿no? Ya digo, en la carrera estudié inglés y francés, pero el francés, mi experiencia con el francés ha sido completamente distinta a la del inglés. El inglés lo he estado estudiando desde siempre, con el método tradicional desde que era pequeño. En cambio, el francés lo aprendí ya de mayor, ya cuando estaba en la universidad. Hice un año de lengua francesa en la universidad, o sea, también tradicional, pero solo un año. Y después me fui a Francia. Me fui a Francia de Erasmus y estuve pues un curso entero en Francia. La diferencia entre un método y otro es totalmente distinta. En ese año, mi nivel de comunicación, de fluidez con el francés, llegó a ser muy superior a la que tenía con el inglés. No me atrevería a decir a un nivel de nativo, pero a un nivel de fluidez. Yo al final de mi estancia en Francia en junio, hablaba francés casi como si fuera catalán o castellano. O sea, no tenía ningún problema para hablar francés, me entendía perfectamente con todo el mundo, expresaba exactamente lo que quería decir sin tener que pensar, buscar formas de decir las cosas. Evidentemente siempre había alguna palabra que no entiendes o alguna cosa que te cuesta en algún tema en concreto que no sabes, que no encontrabas la palabra, ¿no? Pero que tenía un nivel de fluidez que ojalá pueda llegar a tener en inglés o en francés otra vez, porque hace ya mucho tiempo de eso, 10 años, y aunque sí que puedo hablar en francés ahora, no tiene nada que ver con el nivel que tuve hace 10 o 11 años, ¿no? Y en realidad es mi meta, como que sé lo que he llegado a... Sé cuál ha sido mi nivel en un idioma extranjero, como en el caso del francés. Ese es mi objetivo con el inglés. Me gustaría llegar a ese nivel, ¿no? A ese nivel en que puedas hablar fluidamente sin ningún esfuerzo, ¿no? Que es lo que me pasaba con el francés.
Pero bueno, volviendo al método de aprendizaje, fue totalmente distinto. Mi francés escrito es pésimo. Lo estudié solo un año en la universidad. En Francia escribía algo, pero muy poco, entonces mi nivel de escrito es pésimo. Yo no sé escribir francés. Yo tengo una frase que quiero decir y a la hora de escribirla me cuesta mucho porque no sé, mi nivel de escritura es muy elemental, muy básico. Pero en cambio mi nivel de comunicación es bueno, fue muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque vivía en Francia, estuve en Francia un año, había muchos españoles, pero tuve la gran suerte de conocer a un amigo francés, ¿no? Me hice muy amigo con un chico de La Reunión, que vivía en Francia, que vivía en Toulouse, donde yo estaba, y pasamos mucho tiempo juntos. También con españoles, pero al estar él, pues claro, siempre quieras o no, él no tenía ni idea de español, no entendía nada, entonces teníamos que hablar en francés, incluso entre los españoles, bueno, cuando estábamos con él. Y como que estábamos pasamos mucho tiempo juntos, pues, claro, me pasaba muchas horas hablando en francés. Además coincidió que hubo una huelga de 3 o 4 meses y no íbamos a clase, o sea que en realidad esa es la gran diferencia, ¿no? Que en un solo año viviendo en el país, claro, también estabas, todo lo que es a tu alrededor también era francés, claro, vivir allí, pues cuando te ibas a comprar, cuando ibas en el metro, cuando ibas, solo oías francés, ¿no? Y fue una inmersión, ese tipo de inmersión para mí fue espectacular y me sirvió para eso, pues en un año, bueno, menos de un año, ¿no? En un curso escolar, de septiembre a junio, pasé de tener un nivel básico, elemental, no había estudiado un año, sabía decir 4 cosas, pero bastante básico, pues a un nivel muy avanzado en 9 meses, ¿no? Un nivel que nunca he tenido en inglés, a pesar de haberlo estudiado durante 15 años, más, casi 20 años, ¿no? Y en realidad, bueno, se va a quedar el vídeo muy largo y haré otro vídeo explicando mis últimos métodos de aprendizaje para el inglés, ¿no? Con métodos que no tienen nada que ver con el tradicional de la gramática, ¿no? Sino con más enfocados hacia cómo aprendí el francés, ¿no? Una forma mucho más natural, mucho más real, diría, ¿no? Mucho más sí, natural, en realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, ya grabaré otro vídeo explicando esto. Espero que os guste y hasta la próxima.